Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una de mis recetas favoritas con verduras, que son las verduritas en vinagre. Vamos a preparar estas verduritas como en un tipo escabeche con vinagre delicioso, con algunas hierbas también que le van a dar muchísimo sabor. Y estas verduras son ideales para acompañar, hagan de cuenta, cualquier pedazo de proteína, un pedazo de carne. También para cuando desayuna uno, se puede hacer un omelette y al otro lado poner un poquito de verduras. La verdad, estas verduras van con todo. También te puedes preparar unas quesadillas y acompañarla de un poquito de verduras. Les van a gustar tanto que se las van a querer poner a todo. Van a ver qué ricas y qué fáciles son. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a empezar pelando las zanahorias. Las zanahorias hay que lavarlas súper bien y luego ya las vamos a pelar. Y voy a empezar cortando la zanahoria. La verdad no me quiero extender mucho en el video, pero sí les quiero mostrar cómo cortar cada una de las verduras. Las zanahorias las vamos a cortar en bastones. Entonces, si su zanahoria es muy larga, la parten a la mitad y luego vamos a partir otra vez a la mitad y cada una de las mitades en mitad, y yo creo que de aquí vamos a sacar 3 bastoncitos. A continuación vamos a seguir con la calabaza y con la calabaza vamos a hacer lo mismo que con la zanahoria. También vamos a hacer bastoncitos, la vamos a cortar por la mitad, pero aquí en la calabaza hay algo importante. Yo les recomiendo que todos los bastones de calabaza tengan parte verde de la calabaza. Entonces partí a la mitad y luego ya partí aquí a la mitad, voy a volver a partir a la mitad y luego a la mitad, o sea, como quien dice, voy a partir cada uno de los extremos en 8 partes y así les van a quedar, y así le voy a hacer con todas mis calabazas. A continuación vamos con las papitas del gallo o papita galeana, y estas únicamente las vamos a partir en 4 partes. Únicamente así, al menos de que ustedes las vean que están demasiado grandes, las cortan en más partes. Con cáscara, no las vamos a pelar. Pueden utilizar de esta blanca o también pueden utilizar de la que es roja. A continuación vamos a seguir con el chile poblano. El chile poblano lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aros. Vamos a cortar la punta y vamos a empezar a hacer unos aros de chile poblano. Al final vamos a sacudir todas las semillitas. Ya cuando casi van llegando a la parte de las semillas, lo que pueden hacer es meter su cuchillo, cortar aquí en la parte de atrás y sacar ya las semillas. Ya voy a seguir aquí cortando mis aros de chile poblano. Y esto mismo lo voy a hacer con mis 4 chiles. A continuación sigue la coliflor. Y la coliflor lo primero que me gusta hacer es quitarle los tallos de aquí abajo. Enseguida la voy a partir por la mitad. ¿Sí? Y voy a quitar esta parte, este tronquito, formando un triángulo, y así sale muy fácil. Entonces ya con mis manos voy a tratar de desgajar un poquito, y quiero floretes chiquitos, no muy chicos, pero tampoco así de grandes. Aproximadamente los quiero como de este tamañito. Si se fijan, todas las verduras van acorde a un mismo tamaño. Por decir, este está grande, entonces parto el tallo y a partir del tallo yo lo abro, y así voy a cortar toda la coliflor en floretes pequeños. A continuación vamos a partir los ajos, que la verdad es súper simple. Les vamos a quitar el tallito ese que tienen en el extremo y los vamos a cortar así en rebanadas. Los pueden cortar sesgados si quieren que se vean un poquito más grandecitos, o los pueden cortar así parejitos. Entonces vamos así a cortar todos nuestros ajos. Y por último ya nada más nos quedan las cebollas,
Y lo que voy a hacer es que la voy a cortar así, le voy a cortar los dos extremos, la voy a pelar y la voy a cortar en aros. Entonces así me voy a ir cortando toda mi cebolla en aros. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras verduras listas. Es bien importante hacer un corte bonito en las verduras y también la cocción perfecta, porque si nos pasamos en cocción, las verduras se van a desbaratar. Entonces hay que mantenerlas un poquito crujientes, ¿sí? Porque luego el vinagre las va a ablandar. Entonces les voy a platicar. Estas 4 verduras, lo que es la coliflor, papa, zanahoria y calabaza, van a ir cocinadas a vapor, pero no completamente cocidas, sino entre este punto crudas y lo que sería cocidas en medio, ¿sí? Un término que estén cocidas pero que todavía estén crujientes, estas 4. Y estas 3, lo que es el ajo, la cebolla y el chile, van a ir acitronadas, o sea, las vamos a acitronar en aceite y las vamos a sofreír un poco a que se suavicen. Más, sin embargo, tampoco necesitamos que estén totalmente cocidas, ¿sí? Entonces ya vámonos para la estufa para empezar con esos procesos. Para cocinar a vapor vamos a poner un sartén o una olla con un poquito de agua y vamos a poner nuestra rejilla para cocinar a vapor. Después vamos a agregar aquí nuestras verduras. En este caso hay que hacerlas por separado. Voy a empezar con la coliflor. Y una vez que vea que empieza a hervir el agua, voy a tapar y voy a dejar aproximadamente en 7 minutos. Voy a checar a ver si ya tengo el punto deseado y las voy a retirar. Y en este punto, cuando ya están suaves, si se fijan, yo ya puedo introducir muy bien el tenedor, ya están suaves, ya las voy a retirar. Y esto mismo que hice con la coliflor lo voy a hacer con la zanahoria, con las papas y con la calabaza. Obviamente, al ser diferentes verduras, cada una va a tener diferente tiempo de cocción, pero solo es cuestión de que ustedes estén pendientes para que vean cuánto es el punto de retirar sus verduras. Y en lo que están nuestras verduras cocinándose al vapor, vamos a comenzar nosotros a acitronar lo que es la cebolla, el chile y el ajo. Voy a comenzar agregando aceite. Estoy agregando aquí aceite de oliva. Pueden hacerlo con el aceite que ustedes quieran. Ya tengo mi sartén bien caliente y voy a comenzar con lo que es el chile y la cebolla, porque son los que están más duritos. Y al final voy a agregar el ajo porque no quiero que el ajo se me vaya a quemar. Es bastante cebolla, de verdad. Pónganle bien porque es lo que más les va a gustar, se los aseguro. Y la cebolla se hace muy chiquita. Una vez que está acitronada, pierde todo el volumen. Si se fijan, aquí casi tengo el sartén lleno y van a ver con el volumen que vamos a terminar. Y les recomiendo que acitronen a un fuego medio, a que poco a poco toda la cebolla vaya tocando, estando en contacto con el aceite para poderse acitronar. Una vez que vemos que ya está acitronando bastante, vamos a agregar aquí en este punto los ajos y vamos a revolver. Vamos a revolver para que se empiecen a acitronar también los ajos. Si ven ustedes que hace falta aceite, agregan un poquito más de aceite de oliva. Pueden utilizar también aceite de aguacate, el que prefieran. Y ahorita sí ya viene una parte bien importante, que es la de agregar las hierbas o especias que vamos a necesitar, que le van a dar muchísimo sabor a nuestras verduritas. Le voy a agregar 3 hojitas o 4 de laurel. Vamos a agregarle 4 hojitas de laurel. Le voy a agregar un poquito de orégano. Las especies sí son muy al gusto, más o menos le van a poner una cucharadita y media de orégano, de tomillo más o menos una cucharadita. Voy a poner un poquito de pimientas enteras. Yo aquí las tengo de colores, pero ustedes pueden poner de las que tengan. Si tienen puras negras, ponen puras negras, ¿sí? Las vamos a poner aquí y le van a dar muchísimo sabor también. Y vamos a agregar un poquito de sal. Y vamos a revolver muy bien. Y vamos a dejar que se empiecen a soltar todos esos aromas de las hierbas, el sabor del ajo, de las pimientas. No saben, huele aquí delicioso.
Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos nuestras verduras al vapor y aquí nuestro sofrito de cebollita con chile y especies. Entonces vamos a verter aquí todas nuestras cebollitas con las especies y todo. Saben que este bowl me va a quedar chico para contener todo. Déjenme, voy a tomar este otro y lo voy a dividir en dos. Lo voy a dividir en dos por motivo de espacio. Normalmente yo lo hago en un bowl más grande, pero no es transparente. Y para mí eso es importante, que sea transparente para que ustedes puedan ver. Entonces lo voy a dividir en dos y vamos a ir agregando los ingredientes en mitades. Mitad de aquí y mitad de acá. Y vamos a mezclar todo muy bien, con mucho cuidado para tratar de no lastimar las verduras. Perfecto, entonces ahora vamos a agregar 1,5 tazas de vinagre. Para estas verduritas necesitamos de este vinagre normal, del blanco. Entonces este es el que vamos a utilizar. Y la receta lleva 1,5 tazas. Esa 1,5 tazas yo la voy a repartir entre los dos. Entonces es 1 taza, aquí más o menos voy a poner 3/4. Y acá voy a poner el otro cuarto. Y la media. Y de aceite vamos a necesitar media taza en total. Pueden utilizar, como les digo, de oliva, de aguacate, del que ustedes quieran. Voy a revolver a que se integre todo súper bien. Y ahorita vamos a checar la cantidad de líquido que tenemos, de vinagreta, a ver si hace falta agregar un poquito más o así está bien. Vamos a checar también el punto de sal, que son puntos muy importantes en la receta. Déjenme checo una zanahoria. Falta un poquito de sal, vamos a agregar un poquito de sal. Y también se me hizo que le faltaba un poquito de vinagre. Yo, como siempre, les doy las cantidades, pero ustedes, sobre todo cuando es receta salada, pueden hacer sus ajustes. Voy a agregar un poquito más de vinagre. Siento que no me supo mucho y voy a integrar. Y se fijan, ahorita el vinagre que agregué ya fue al cálculo. Entonces ustedes prueben y decidan si le hace falta un poquito, si le hace falta más aceite, qué es lo que le hace falta para que esté a su gusto. A ver, voy a dar otra probadita. Una coliflor. Híjole, está de verdad. Ya, el toque así justo de sal, de vinagre, deliciosas. De verdad les van a encantar. Entonces ahora les voy a decir cómo las vamos a guardar y cómo las vamos a almacenar para conservarlas en refrigeración. Bueno, entonces una vez que ya están listas nuestras verduras, las pueden dejar alrededor de 2-3 horas y estarlas mezclando para asegurarse que todas las verduras estén muy bien compenetradas del vinagre, ¿sí? Entonces una vez que ya las tenemos listas, las vamos a ir agregando a un bote. Es un bote, un frasco de vidrio con su tapa. Nada más que esté súper bien lavado, no es necesario esterilizarlo, pero aquí es donde mejor se conservan en el refrigerador. Estos botes los venden, pero si ustedes no los consiguen, pueden usar cualquier bote que tengan grande de aceitunas o cualquier bote de alguna conserva que ustedes hayan adquirido y que tengan por ahí. Lo pueden utilizar perfectamente bien. Voy a rellenarlo todo muy bien. Bueno, miren, ya quedaron aquí nuestros frascos. Si se fijan ustedes, el nivel del vinagre es aquí, no es muy alto, pero yo lo que hago es taparlo y de vez en cuando abre el refri, yo para cualquier cosa le doy una agitada, ¿sí? Para que el vinagre suba y vuelva a bajar, pero no se dejen de saborizar las verduras, que realmente ya tienen muchísimo sabor. Estas verduras también son ideales para cuando tenemos una carne asada y las podemos poner al centro de la mesa con totopos y de verdad que son deliciosas, o para acompañar también la carne asada. La verdad es una preparación que va con todo y es muy práctica porque una vez que las haces ya las tienes en tu refri listas y cuando se te antoje nada más las sacas. Se comen así frías del refri o también a temperatura ambiente, no se comen calientes. Pero de verdad estoy segura que les van a encantar. Espero que disfruten muchísimo de esta receta.
No me dejen de comentar qué les pareció. Recuerden que lo pueden hacer con las verduras que ustedes quieran. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.